continuación, hablaremos sobre el encuentro Kelly Hopkinsville, también conocido como el caso de los Goblins de Hopkinsville. Este nombre se le da a una serie de incidentes relacionados sobre supuestos encuentros cercanos con seres extraterrestres durante el otoño de 1955. Estos incidentes se ubicaban alrededor de una granja rural que pertenecía a la familia Sutton, ubicada entre la aldea de Kelly y la pequeña ciudad de Hopkinsville. Ambas eran de Christian, Kentucky, Estados Unidos. A partir de esto, los incidentes tomaron su nombre. Todo comenzó cuando miembros de dos familias informaron haber visto criaturas no identificables. Otros testigos en otros lugares cercanos presentaron haber visto luces en el cielo y sonidos extraños también en el cielo. Esa noche, además, se reportaron encuentros con criaturas similares en otra parte de los Estados Unidos, teniendo varios testigos. Con respecto al primer caso, hubo docenas de personas que atestiguaron los incidentes. Estuvieron las dos familias en la granja y varias familias y varias personas que no tenían contacto alguno entre sí. Además, varios policías locales y un policía estatal vieron lo ocurrido y escucharon ruidos extraños en el cielo, seguidos de luces inexplicables durante la noche. Las 7 personas presentes en la granja, luego de escuchar el relato de los integrantes anteriores, afirmaron que observaron numerosas criaturas pequeñas. Dijeron que eran parecidas a los gremlins, criaturas provenientes de la película del mismo nombre. Los describieron con una altura de más o menos 90 centímetros, con orejas erguidas y puntiagudas, extremidades delgadas y un tanto largas. Aseguraron que la forma de las piernas era como si estuvieran con una especie de atrofia, y sus manos eran como con garras. Las criaturas eran de color plateado y vestían algo parecido a un metal. Sus movimientos eran como si desafiaran la gravedad, pues en ocasiones flotaban y caminaban con movimientos de balanceo. Aunque las criaturas nunca entraron en la casa, aparecían en las ventanas y en la puerta. Esto hizo que los niños de la casa se despertaran. Las familias huyeron de inmediato en la noche, dirigiéndose hacia la policía local. El agente a cargo, Russell Greenwood, notó que estaban muy nerviosos y asustados. Intentó tranquilizarlos. La familia regresaron junto al sheriff y otros 20 oficiales, pero no se encontraron con las criaturas. Lo que hallaron, por otro lado, fueron grandes y graves daños en la casa. Además, reportaron luces extrañas y ruidos en el cielo. Por otra parte, los testigos afirmaron haber usado armas de fuego para disparar a estos seres, sin tener efecto alguno. También, varias casas y terrenos de los alrededores sufrieron grandes daños durante el incidente. Luego de registrar todo, la policía abandonó el lugar cerca de las 2:15 de la mañana. Los testigos afirmaron que las criaturas volvieron después. Desde entonces se han referido a estos seres como los duendes. Las personas, aunque no quisieron seguir con el tema, de igual forma insistían ir a entrevistas para relatar lo acontecido en distintos medios que querían saber sobre el tema, como diarios, radios o programas de televisión. Una curiosidad interesante: en 1977, 15 niños y 3 empleados de la escuela Dayfield en West Wales, Reino Unido, afirmaron haber visto varios hombres pequeños
de color plateado, con orejas puntiagudas y casco, en torno a una nave sin identificar. Estos eventos son considerados por los ufólogos como uno de los más significativos en la historia y unos de los favoritos para estudiar dentro de la ufología. Aseguran que lo sucedido fue investigado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aunque no han encontrado evidencia de una investigación y la Fuerza Aérea no quiere referirse al tema. Esta fue la primera vez que se habló de seres pequeños, pues antes solo se había comentado de seres altos, con extremidades largas. Se han propuesto varias explicaciones para el caso, diciendo que podría tratarse de una broma familiar o de algún animal suelto. Otras explicaciones más recientes proponen que pudieron haber sido búhos cornudos, que son aves nocturnas de ojos amarillos y además muy agresivos. A pesar de todo esto, de igual forma se le presta mucha atención al tema. Se han realizado varios libros, documentales y debates con respecto al incidente, por lo que permanece sin explicación, al menos con alguna explicación que podríamos considerar como lógica, pero a la vez tampoco se ha podido desacreditar. Tú, auditor, auditora, ¿piensas que esto fue real? ¿Cómo te sentirías si en medio de la noche ves criaturas extrañas en tu ventana o luces en el cielo que encandilan tu vista? Por último, quiero relatarles acerca del caso Caponi. Esto gira en torno a un joven artesano ceramista, escultor y pintor llamado Filiberto Caponi, de 23 años. Era proveniente de Pretare di Arquata, provincia de Ascoli Piceno, en Italia. La casa del hombre está en la cumbre del Monte Vettore, a pocos kilómetros de Salaria. En 1993 dijo haber tenido 5 encuentros con una criatura extraña, de la que logró tomar 6 fotografías con una cámara Polaroid 660. El primer encuentro sucedió durante la tarde del 9 de mayo de 1993. Él estaba regresando de un paseo en motocicleta. Estaba regresando al garaje. En eso, escuchó un quejido, distinto al que emite cualquier animal de la zona. Pensó que pudo haber sido un borracho haciendo ruidos extraños. Entonces, en una de las esquinas de la casa, vio algo parecido a un bulto dentro de una bolsa blanca. De ahí provenía el sonido. De primeras, pensó que se trataba de un gato que abandonaron. Se acercó a la bolsa, pero luego se alejó porque le dio miedo. Movió la bolsa con una patada, pensando que así podía salir por sí solo. El joven se asustó porque la bolsa saltó y mostró una cabeza, brazos y piernas. Se levantó del suelo y se dirigió a la pared externa de la casa. El muchacho relata que, confundido y con mucho miedo, volvió al garaje y subió a su motocicleta. Se calmó y encendió la radio. Cuando entró a la casa unos minutos después, su madre lo notó muy pálido. Le preguntó qué le pasaba. Él le comentó. Decidieron volver juntos y se sumó su padre. La criatura había desaparecido. El padre encontró gasas médicas cubiertas de sangre. Las guardaron en una vieja lavadora y al día siguiente las querían llevar a la ciudad para que las analizaran. Durante la noche, Filiberto volvió a escuchar aquel quejido, pero no logró ver nada por ninguna ventana. El padre también escuchó y subió al cuarto. Estuvieron alrededor de 1 hora mirando.
Cuando su padre ya se iba a dormir, reapareció esa cosa. Su papá volvió y alcanzó a verlo antes de que desapareciera. El padre en ese momento se dio cuenta que su hijo no mentía, pues él era bastante escéptico en este tema. Al día siguiente el muchacho fue a buscar las gasas, pero ya no estaban, y además el lugar estaba un tanto desordenado. Pasaron 15 días sin que nada ocurriera. La familia estaba olvidando lo ocurrido. Luego de esos 15 días volvió a pasar. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando se escuchó un grito extraño. El joven Caponi se levantó, tomó su cámara y abrió la puerta. Sintió que algo caminaba por el callejón al lado de su hogar. En eso vio cuando llegó esa cosa. Tomó la primera fotografía. Se iba acercando y sacó otra. Cuenta que cuando se vio iluminado por el flash, la criatura dejó de avanzar. El muchacho se acercó lentamente y lo fotografió. Su padre escuchó los ruidos y salió a verlo. El muchacho se encontraba en el suelo, pues se cayó luego de tomar la última foto. Su familia vio las fotografías ya reveladas. La primera era un poco borrosa y no se distinguía tanto. Aún así se veía un bulto en el suelo cubierto de algo blanquecino. Cuando vieron la segunda foto, la familia quedó un tanto perpleja, pues vieron cómo la criatura tenía la cabeza dada vuelta, pero sin girar su cuerpo. No vieron el resto de las fotos, pues Filiberto decidió guardarlas para estudiarlas mejor al día siguiente. El muchacho y sus padres comentaban lo ocurrido a sus vecinos, y luego de unos días ya se había corrido bastante la voz. El 8 de agosto en Pretare, varias gallinas murieron misteriosamente. Algunas tenían las patas amputadas y a otras les faltaba la cabeza, sin signo alguno de derramamiento de sangre ni huellas de mordeduras. Esto hizo reafirmar lo que contó el joven Filiberto. 3 días después, el joven tuvo otro encuentro con la criatura. Eran alrededor de las 5 de la mañana. Frente a la puerta de su taller, nuevamente vio aquel paquete blanco moviéndose. Era como si estuviera sentado, mirando su entorno. Fue a buscar la cámara y miró por su ventana. Seguía afuera. Salió y tomó otra foto. Con el flash, la criatura giró la cabeza, se levantó, inclinó su espalda y escapó. Caponi no quiso contar nada a nadie, por lo que guardó la fotografía en un cajón. Esta foto muestra a la criatura tal como estaba, sentada, como enroscada, mirando hacia otro lado, con la cabeza cubierta de algo blancuzco. Luego otro encuentro sucedió el 20 de agosto. Esta vez tuvo la oportunidad de tomar otra fotografía donde se muestra a la criatura como si estuviera de pie. Por último, el 20 de septiembre fue el último avistamiento que se registró. El joven Caponi relata que se quedaba haciendo guardia todas las noches, pues los acontecimientos no lo dejaban dormir. Esa noche lo vio nuevamente muy cerca de su casa. Despertó a su abuela, quien dormía en el cuarto contiguo, pero ella no logró divisarlo en la ventana. El ser se hallaba de pie. Ambos bajaron y la señora ahí pudo verlo. Ella tenía miedo, pues pensó que era un ser maligno como un demonio. Quiso gritar, pero él la calmó y se aproximó para sacar la fotografía. Desde ese día las fotos fueron parte de revistas. E incluso Filiberto dio testimonios en televisión acerca de este pequeño fenómeno en su área. Aunque tras el 20 de septiembre no se volvió a ver.
un magistrado de Ascoli Piceno, de la ciudad, ordenó confiscar las fotografías y decidió denunciar al joven, acusándolo de diseminar noticias falsas y exageradas que alteran el orden público. Las fotografías se utilizaron como evidencia en un juicio al que se le sometió. A pesar de que en su testimonio hubo contradicciones en cuanto al número de fotografías que sacó y a lo que describía haber vivido, el hecho de que Filiberto fuera artesano, ya en 1994, la corte sobreseyó los cargos y le regresó las fotografías. En internet, los fanáticos del tema ovni dicen que en julio de 1993 se detectó un ovni en los radares de Roma y que la Fuerza Aérea Italiana envió 2 cazas para interceptarlo. Aquel ovni fue derribado mediante 2 misiles. Eso explica que los fragmentos cayeran en un canal del Monte Vetore, cerca de Pretare d'Arquata. El piloto de uno de los cazas vio 3 esferas que dejaban el ovni antes de que ocurriera la explosión. La Fuerza Aérea no quiso pronunciarse al respecto. Luego de 3 días, el 23 de julio, Caponi comenzó a vivir todo esto que ya relaté. ¿Qué piensas, gente de la audiencia? ¿Crees que fue algo real o simplemente fue un invento, una creación de Caponi? ¿Crees que esto fue real? ¿Cómo te sentirías tú si un día en la noche oyes un sonido extraño fuera de tu casa y ves una criatura que jamás habías visto? Sin duda alguna, el fenómeno ovni es uno de los temas de los que más se habla actualmente. Tanto que ha llegado a la gran pantalla, a series, exponiendo distintos seres con distintas características. Sin embargo, estas historias quedarán en los registros como simple ficción, y no se sabrá si efectivamente son ciertos o son solo inventos. Les recuerdo, antes de despedirme, que si quieren revivir nuestros programas, pueden hacerlo mediante Spotify y YouTube, buscando Miedo con Emoción. Te ha hablado Ariel, y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión para más historias, leyendas, relatos y experiencias terroríficas en Miedo con Emoción. Hasta pronto. Es momento de despedirnos. Nos estaremos viendo en otra ocasión para seguir hablando de más leyendas, misterios e historias de horror junto a Ariel. Hasta la próxima.